nación Dios aborrece. Los pecados que de una nación Dios aborrece. Y quisiera invitarles para que vayan conmigo al libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 6 y versículo 16. Jeremías 6 y versículo 16. Y dice las Sagradas Escrituras, a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. El profetismo en la nación de Israel tenía que ser un llamamiento directo de Dios. No cualquiera podía ser profeta en Israel, porque ser profeta en Israel, conforme al propósito de Dios, requería de unos elementos sumamente pertinentes y necesarios. Número uno, tenía que dar evidencia de haber sido llamado directamente por Dios. Y esa evidencia se la requería el pueblo, esa evidencia se la requerían los sacerdotes. Cuando un profeta se levantaba en Israel y decía: yo soy profeta, la primera pregunta que le hacían era: ¿cómo te hiciste profeta? Y desde luego el profeta tenía que decir cómo se hizo profeta. Por eso cuando usted lee la historia del profeta Isaías, en el capítulo 6 de Isaías, él dice: en el año en que murió el rey Uzías, yo vi al Señor. ¿Por qué? Porque Uzías murió de muerte trágica, precisamente por estar contra el propósito de Dios. Y a su vez, en la misma fecha, en el mismo tiempo, en la misma época en que el rey Uzías había muerto por desobedecer a Dios, Isaías dice: yo lo vi y no morí. Con eso garantizaba, autentizaba que él era un profeta de Dios. Por lo tanto, el profetismo en Israel tenía que ser un llamamiento de Dios. Tenía que ser evidenciado como un llamado de Dios. Por eso usted encontrará los profetas de Israel cuando decían: por mi palabra hoy no llueve, o por mi palabra hoy llueve, por mi palabra hoy sucede tal cosa, o por mi palabra hoy no va a suceder tal cosa, porque era precisamente el argumento que evidenciaba la realidad de su profetismo. Por el otro lado, el profeta en Israel no estaba anexado a ninguna organización religiosa o sectaria dentro del judaísmo. En Israel había varias sectas dentro del judaísmo, pero el profeta no se anexionaba a ninguna. El profeta se mantenía separado de todas, inclusive se mantenía separado del sacerdote de Israel. Y usted dirá: ¿y por qué se mantenía separado del sacerdote de Israel? Le voy a decir rápidamente:
Porque los profetas surgían en Israel cuando los sacerdotes dejaban de hacer lo que Dios les ordenaba que hicieran. Es decir, mientras los sacerdotes estaban haciendo lo correcto frente a Dios, no se levantaba un profeta. Pero cuando los profetas se levantaban, era porque los sacerdotes de Israel estaban haciendo lo que Dios no les había mandado hacer. Ahora, dadas estas condiciones de la vida del profeta, con toda honradez, yo no hubiera querido ser profeta en aquel tiempo. Porque en aquel tiempo ser profeta era ser un paria. En aquel tiempo ser profeta era estar en la soledad. En aquel tiempo ser profeta era no ser aplaudido ni por la iglesia ni por el pueblo. Hoy en día hay gente que alega ser profeta y desde luego viven con unos beneficios extraordinarios del profetismo. Pero en el tiempo de los profetas de Israel, ser profeta de Israel era prácticamente disponer su vida para la muerte. Por eso cuando Jesús llora sobre Jerusalén, lo primero que le dice a Jerusalén es: Jerusalén, Jerusalén, que matas ¿a quiénes? Matas a los profetas y a aquellos a quienes Dios ha enviado. En el caso de Jeremías, Jeremías se levantó como resultado del silencio del sacerdocio de Israel. Y se levantó como resultado del silencio de algunos profetas. Si vemos el capítulo 5 y leemos el verso 31 del libro del profeta Jeremías, mire lo que dice: los profetas profetizaron mentiras y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Como afirmando con ello, cuando Jeremías se levanta como profeta en Israel, los profetas que Dios había levantado con anterioridad a él habían caído entrampados por la lujuria del sacerdocio, y los sacerdotes decían amén y ellos decían así sea. Los sacerdotes decían esto va a ser de esta manera y ellos decían así tiene que ser. Cuando Jeremías se levantó como profeta, encontró que entre los sacerdotes y el profetismo de su tiempo había un coro de armonía y él era la nota discordante. Cuando todos los profetas y los sacerdotes de Israel decían habrá bendición, Jeremías decía Dios dice que no. ¿Y sabe qué decían los profetas y los sacerdotes? Mételo en la cárcel. Lo sacaban de la cárcel. Y venían los profetas y los sacerdotes y decían hay prosperidad. Y venía Jeremías y decía no hay prosperidad. Y decía mételo en el cepo. Lo sacaban del cepo. Y los profetas y los sacerdotes gritaban y decían habrá bendición y conquistaremos al mundo.